Somos alumnos de la escuela número 784 del paraje Arroyo Pontón. Hicimos una investigación para saber más sobre la vida del excombatiente Ramón Blanco, oriundo del paraje Arroyo Pontón. Necesitábamos conocer la vida de un soldado Ramón Blanco que nació en nuestro paraje y murió en las guerras de Malvinas. El no haber información y saber o pensar que podemos producir ese conocimiento para armar la biografía de Ramón Blanco. No juntamos todo para saber lo que investigó cada grado. Por ejemplo, características del paraje tercero y cuarto, infancia y adolescencia de Ramón Blanco, quinto grado. ¿Cómo fue sus días en la guerra, sexto grado? Ramón Cirilo Blanco nació un 5 de julio de 1962 en Arroyo Pontón. El paraje se hablaba en guaraní y castellano, pero se usaba más el guaraní. Los niños jugaban en el monte con los animales y construían sus propios juguetes. Fuimos los organizadores del quinto simposio internacional de encuentros etnográficos con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en contextos educativos. El simposio reunió investigadores de 8 países. Quisimos mostrar una tesis, y la tesis es que la producción de conocimiento en colaboración con niños y adultos e investigadores o gente que no es investigadora de la academia produce resultados de investigación originales, por un lado, genuinos, pero por otro lado, y esto para mí es una de las cosas más importantes, resultados de investigación que a los investigadores de la academia se nos hace imposible producir, porque estamos pudiendo conocer aspectos de la vida social, de nuestra realidad, que no podríamos conocerlos en el sentido de la investigación si fuera de otro modo, si lo hiciéramos solos los investigadores adultos. Lo tomamos la investigación como proyecto institucional dirigidos por Carolina Gandulfo. Para nosotros la participación de los chicos en la investigación es fundamental para la producción de conocimiento. En esta oportunidad los chicos trajeron la historia de Ramón Blanco, que es un excombatiente caído en Malvinas, es un soldado caído en Malvinas, que es oriundo del paraje. Entonces ellos investigaron la biografía, armaron la biografía del soldado y trajeron los resultados. Proyecto en el que participó toda la comunidad, porque es la comunidad la que dio la información que tenía, además de los informantes claves, digamos, para este caso en particular. Bastante, hicimos algunas investigaciones que nadie pensaba que nosotros íbamos a ser los tutores, como los maestros, como los alumnos. Investigamos del tema de Ramoncito, de un soldado que perdió la vida allá en la Malvinas. Él se crió en el campo con su abuela materna, después se fue a vivir con su abuela paterna porque vivía más cerca de la escuela donde él entraba, en Sombrero, donde cursó hasta séptimo grado. Él volvió a Arroyo Pontón a los 15 o 16 años de edad, hasta los 18, donde combatió en Malvinas. En 1981 a Ramón lo convocan desde el Regimiento de Infantería 12 de Mercedes Corrientes. Dentro del sorteo interno le toca la compañía B a cargo del señor Roberto Baruso. En esta compañía Ramón ocupaba el puesto de tirador. El Regimiento 12 cae prisionero de los ingleses en Darwin. Junto al lado del corral estaba una carga impresionante de explosivos, que a uno de ellos se le cae un cajón y explota una bomba de fósforo. La onda expansiva alcanza a 2 soldados de la compañía B, Pellegrini y a Ramón, a quien afecta en la parte de la pierna. Un soldado inglés le tira un tiro a cada uno. Yo lamenté mucho por no acompañarle a Ramoncito, porque yo sabía que Ramoncito estaba prestando servicio, yo no. A mí me duele hasta ahora Ramoncito, que para mí Ramoncito no se fue. Por eso siempre estamos, porque además que jugábamos al fútbol con Ramoncito. Los chicos visitar la universidad desde el vamos es algo muy valioso para ellos, porque les permite manejar la posibilidad que ellos pueden ser futuros estudiantes universitarios, primero. Compartir los procesos que se llevaron a cabo durante todo el año, digamos, por esta investigación,
compartirlo con gente de otros países y ver que en otros países, en otros lugares del mundo se hacen investigación y se trabaja con chicos, la verdad que para ellos fue muy productivo y muy valioso. Y estamos pudiendo producir conocimiento en el campo de la sociolingüística, en el campo de la antropología, sobre la realidad sociolingüística, sobre la realidad bilingüe guaraní-castellano de nuestra provincia. Nosotros utilizamos la investigación y las actividades de investigación para desarrollar contenidos que están dentro del diseño curricular. Y nuestra idea es el día de mañana poder incorporar esos saberes comunitarios al diseño curricular. Creo que en este simposio hemos podido compartir con los que han venido estos resultados, estos avances y sobre todo el modo en que lo logramos, el modo en que lo hacemos, que es en colaboración con los niños, con los estudiantes de las escuelas en este caso. La madre tuvo la oportunidad de viajar a Malvinas. Fue el primer viaje que hicieron los familiares de Ramón Blanco en helicóptero. Cuando llegaron al lugar de las cruces, ella no le encontró a su hijo. Va a venir, me dijo. No va a quedar por ahí. Lo deben tener los otros. Yo no me voy a poner luto, ni vos vayas a ponerte luto, porque va a venir. Hoy Ramón para mí ya no es un héroe desconocido. Hoy aprendí que Ramón Blanco era un soldado bueno y de gran corazón. También aprendí que Ramón Blanco era valiente y joven, y que a pesar de que no sabía usar un arma, pensamos en vos como más que un soldado, como un héroe. También aprendí que todo Arroyo Pontón está orgulloso de vos, nuestro gran héroe. Ramón Cirilo Blanco, lo que vos no sabes es que hoy los niños te trajeron a nosotros y nos enseñaron que algunas personas jamás nos dejan, que son eternas.